En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridísimos amigos de Revelando, bienvenidos a este programa de día 10 de diciembre del 2025. Estamos en el estudio azul de Radio Portales de Valparaíso, bajo la atenta mirada de don Luis Salinas Taiba, jefe de todo acá, el incansable controlador del tiempo. Muchísimas gracias, Luis, y de su ayudante, su futuro, comilla, reemplazo, Benjamín, en vacaciones y ante caso fortuito y fuerza mayor. Así que bienvenido, Benjamín, también. Hoy día no está vuestro habitual tertuliano don Daniel Arellano, ha tenido que hacer otras cosas, así que vamos a disculparlo. Estamos grabando el programa temprano en la mañana, que no me olvide, pero está con nosotros hoy día un amigo de la casa, al que voy a presentar así nomás, porque luego viene todo el desarrollo del programa, que es don Rodrigo Díaz Lluvero, abogado, periodista, abogado de ejercicio libre de la profesión, constante defensor, sobre todo de esta zona en la que está Radio Portales de Valparaíso, ante las incivilidades, pero no solo de Valparaíso. Fue candidato a alcalde independiente para Valparaíso, no fue elegido, para tristeza de muchos entre los que me encuentro, pero bueno, la vida sigue, así que está, y me he olvidado, además tertuliano en otro programa de esta radio, el Vamos Somos Chilenos. Te saludo, me dices hola y sigo con lo mío, luego vuelvo. Hola. Ya, listo. Queridos auditores, como siempre, queremos agradecer a ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial, por su apoyo constante. Gracias a su directorio y a los socios, que son los que finalmente permiten que podamos estar aquí hace más de 10 años. Gracias a SOFAR y gracias a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, y como dicen otros conductores de este programa Revelando, la radio ancla o la radio insignia. Muy naval, pero nos auspicia un grupo de personas que perteneció a la Armada de Chile, entre las que me encuentro. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Recordar que las opiniones que habremos de vertir hoy día, nuestro invitado Rodrigo Díaz Lluvero y quien les habla, Pilar Soberado, son de nuestra exclusiva responsabilidad y que esas opiniones no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso. Y antes de partir con el programa, dos cosas. Lo primero, una, y es el tema de nuestros damnificados de febrero del 2024. Ya vamos para los 2 años de esa terrible catástrofe que asoló sectores de Viña, de Quilpué y de Villa Alemana. Pero el tema con Viña del Mar es que lo vemos prácticamente todos los días y sabemos de eso todos los días. Hoy mismo ha aparecido en la prensa local una información que dice relación con que se habrían otorgado 588 subsidios para arriendo y para compra de vivienda por parte del Servio. Yo espero que sea así. Yo no puedo decir que no sea, pero con toda la negligencia, la dejación de las autoridades nacionales, regionales y locales, si es que esto es verdad, lo aplaudo, porque esto ha sido una vergüenza que vemos todos los días. ¿Qué decir de los 139 muertos a los que nadie les ha erigido un monolito? No hay una comisión de verdad ni justicia para ellos, no hay una mesa de nada, nada. Son 139 compatriotas que murieron en circunstancias terribles, que son almas que estarán en el cielo indiscutiblemente, pero murieron. Y eso es todo. Así es que, como siempre, nuestro apoyo y solidaridad para nuestros damnificados, especialmente los de Viña, insisto, porque son a los que tenemos más cerca. Y bueno, ya entrando al programa y antes de empezar a conversar con Rodrigo, efemérides.
nacionales. Hoy día, un día 10 de diciembre, un día como hoy, un 10 de diciembre de 1927, llega a Chile el presidente electo, recién electo de Estados Unidos de Norteamérica, el famoso Herbert Hoover. ¿Para qué? Para solicitar el apoyo internacional y fortalecer la influencia de Estados Unidos de Norteamérica, pero sí, en América del Sur, antes de asumir. ¿Quién diría que tantísimos años después Estados Unidos fue y es actor protagonista absoluto de lo que pasa en la región? Eso también lo podemos conversar luego. Otra efeméride o otro recordatorio es que un 10 de diciembre del año 2006 fallece en Santiago de Chile el general Augusto Pinochet. Y así como hace unos días comentábamos la fecha de su nacimiento en Valparaíso, alumno de los Sagrados Corazones, entre paréntesis, hoy día comentamos la fecha de su fallecimiento. Y yo voy a decir, a riesgo de cualquier cosa, que yo fui a su funeral a Santiago. Tuve que pedir un permiso especial en el lugar donde trabajaba, una repartición naval, obligarme a comportarme, y fui a su funeral, que fue multitudinario. Eso. Y en lo internacional, algo que nos atañe y que nos llega muy de cerca, porque en un día como hoy, pero en 1896, fallece en San Remo, Italia, el químico, ingeniero, creador, escritor, inventor, don Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador del premio que lleva su nombre, porque él pretendió equiparar el destrozo de la dinamita con la paz. Así hoy día suponemos, yo todavía no lo sé, hoy día se entregó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Vamos a conversarlo también con Rodrigo. Y ya saliendo de efemérides, nuestros carabineros, el recuerdo constante a quienes nos han dado la vida por nosotros, en realidad, en diferentes circunstancias. Y en un día como hoy, 10 de diciembre de 1978, fallece en Santiago por atropello el sargento segundo Jorge Humberto Baeza. Él era de dotación de la en San Antonio, de la tercera comisaría de carabineros de San Antonio. Mártir número 727 de la institución. Como siempre decimos, que descanse en paz. La muerte no es el final. Y agradecemos aquí al general de Carabineros, Patricio Geldres, por darnos la información tanto respecto a los carabineros fallecidos en el cumplimiento del deber, como el dato o las efemérides, aquello que él ha considerado lo más importante para tratar en un día como hoy, y todos los días, que es el dato que aportamos desde Revelando. Dicho todo eso, don Rodrigo Díaz Lluvero, vamos a partir. La idea es dividir el programa en 3 partes. Lo local, muy local, que tú tienes bastante que decir en eso. Lo nacional, que también tienes harto que decir en eso, porque eres una persona del mundo de la política también. Y luego lo internacional. Y en lo internacional tenemos al Nobel, tenemos a la condena del fiscal general del Estado en España, tenemos al virus K, que es un tema que tú quieres tratar, y tenemos este tema un poco farandulero, pero no es farandulero, de Donald Trump como anfitrión en la entrega este domingo de los premios del arte, de la música, del teatro, del cine, en el Kennedy Center, que ha sido siempre un bastión de los demócratas. Partamos por lo local, Rodrigo. Primero, ¿cómo estás? Bueno, quiero saludarte, Pilar. Gracias por la invitación, gracias a Radio Portales. Y gracias también a quienes están escuchando este programa a esta hora. Estoy bien. Así te veo. Un poco cansado, estamos llegando a la última etapa del año. Y bueno, la realidad que siempre nos sorprende. Sin duda, todos los días. Así es. Rodrigo, tú has sido un actor muy importante en la defensa, en el tratar de mitigar el desorden, la incivilidad, la falta de seguridad de esta zona que circunda Radio Portales. Pero también lo has hecho en Viña, en relación con la calle Valparaíso. Yo quisiera que tú brevemente me contaras en qué van tus acciones judiciales y en qué se han traducido jurídicamente, pero prácticamente. Bueno, mira, también te agrego el eje Uruguay, también hay peleado. Perdón, también. ¿No? Y también comerciantes de Pedro Mon, incluso subí a Ecuador, vecinos. La verdad, oye, es que, a ver, ¿en qué estoy actualmente? Al día de hoy aún está en trámite un recurso de protección por la situación que ocurre en la Plaza Aníbal Pinto.
Aquí al frente. O sea, aquí abajo donde funciona esta radio, tenemos una situación diaria de bandas que se instalan, muchas de ellas camufladas bajo el ropaje de comerciantes ambulantes, a vender droga aquí abajo. Y con consumo de droga, a veces el aroma a los ingresos, en el ingreso de este edificio, sí, es una barbaridad. Te constará, digamos, tú que vienes a trabajar acá, te ha pasado marihuana, qué sé yo. Y además hay situaciones, o sea, de aglomeraciones en los ingresos que muchas veces generan temor a los que residen acá de poder ingresar al edificio. Eso es una situación que sobre todo se ha mantenido constante en las tardes y noches. Yo presenté un recurso. Ese recurso trajo una cierta reacción. Digo cierta en el sentido de que finalmente se realizó un operativo del GOPE que fue bastante publicitado. Muy publicitado y que efectivamente terminó con detenidos y confirmando las sospechas existentes de que aquí dentro de este edificio había gente viviendo que se dedica al tráfico de drogas. Entonces se habló de narcoedificio, etcétera. Bueno, esos son los costos típicos del sensacionalismo, sí, pero que frente a lo que había que hacer son costos que habrá que asumir, digamos. Lo importante es que se empezó a realizar una intervención, pero que coloque en evidencia que aquí sí es real, que ha habido una cantidad de personas que hemos debido soportar durante demasiado tiempo la persistencia de ciertas situaciones sin una reacción oportuna de parte de las autoridades, que se está empezando a verificar ahora justo en el contexto de la presentación de este recurso de protección, el cual hoy día está en apelación en la Corte Suprema, porque la Corte de Valparaíso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso, erróneamente a mi juicio, pero bueno, rechazó el recurso en esta primera instancia. ¿Basados en qué? Basado en una tesis que implica que, de acuerdo a la Corte, la dificultad en el cumplimiento de la tarea y la ausencia de medios serían razones suficientes para atemperar la ausencia de eficacia en el cumplimiento de la labor por parte de los órganos de la administración. A ver, un minuto, por favor. Esto significa entonces que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, una sala, bueno, es la Corte finalmente, dijo que como no había personal para hacer efectivo el cumplimiento de todas las medidas que tú pediste, ustedes pidieron, no había futuro para esto. Dijo la Corte que, atendido que los órganos encargados de conservar el orden público no cuentan con todos los medios que se requeriría, aunque no sea posible restablecer en toda su dimensión el imperio del derecho, la seguridad pública, aunque no sea posible restablecerlo en toda su dimensión, hay que entender que el Estado está actuando con grados de eficacia suficiente para tratar de cumplir su labor, aunque en la práctica, aunque los resultados no se den. Perdona, y ese razonamiento podría llevar a pensar a una persona que es lega, o sea, que no es del mundo del derecho, que podría ser, ya en extremis, pero hacer uso de la defensa propia. Sí, por supuesto. ¿O no? Por supuesto, es un precedente muy grave y que va en contradicción con otros fallos que ha dictado la misma Corte en materias similares, donde ha señalado que no es admisible en un Estado de Derecho la excusa de la insuficiencia de los medios. Pregunta, ¿quiénes fueron los ministros de esa sala? ¿Te acuerdas o no quieres? Ya. No los voy a decir, pero... Ya, qué pena, porque ayer fue tema también la nueva presidencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ahí hay un tema particular respecto a la ministra, esa es la ministra Silvana Donoso, ¿sí? Pero no está dentro de quienes dictaron este fallo. Ya, yo habría pensado que sí, fíjate. No, pero yo creo que es un error de apreciación y más allá de este caso particular, siento un precedente muy complejo hacia el futuro. Naturalmente. ¿No? Te pasa todo el riesgo a los administrados, al ciudadano. Digamos. Claro. ¿Tú crees que ese fallo se va a revertir en la Suprema? Espero que así sea, porque si la Corte es congruente con sus propios fallos, la Corte Suprema ha sido en hecho categórica que en un Estado de Derecho
no se puede pretender traspasarle todo el riesgo al administrado bajo el pretexto de que el Estado hizo lo que pudo y ahora arréglesela usted como pueda, porque eso es en el fondo. Oye, Rodrigo, ¿no te suena a ti eso, el fallo y con todo el respeto que hay que emplear, que hay que tener para el fallo de un tribunal de la República, le guste a uno o no, pero ¿no te suena a ti que un fallo de esa naturaleza suena como aunque yo creo que Chile no está en esa, pero ¿no te suena como a resolución en un Estado fallido, en un tribunal de justicia de un Estado fallido? Me suena a eso y me suena a una componenda, una tácita componenda entre sectores de la Judicatura Nacional con el Ejecutivo de turno. Es decir, es como una forma de no incordiar, una forma de no tal vez piensan que así no se acrecientan los problemas. Yo creo que este tipo de fallo acrecienta las dificultades que tenemos de cara al futuro. Dicho todo eso, el Poder Judicial en Chile es independiente, es uno de los poderes del Estado, naturalmente, Estado de Derecho, ¿no? Pero ¿es independiente? Yo creo que todo lo que está ocurriendo hoy día, acusaciones judiciales constitucionales mediante, escándalos más menos, por tráfico de influencia, etcétera, vienen a demostrar que no es tan independiente. Es que esto te lo digo a raíz de lo que acabas de deslizar muy educadamente por lo demás, en el sentido de que aparentemente y en principio, aún siendo un fallo de primera instancia, esto mostraría una cierta componente con el gobierno actualmente en ejercicio para no molestar, etcétera, pero tú no tienes que decir nada, porque eres el abogado patrocinante. Pero claro, hay situaciones que mueven a sospecha y yo voy a insistir en esto. Hay que pensar en las consecuencias de lo que hay detrás de un fallo como ese. Pero naturalmente, pues. O sea, nos dejan en la indefensión. Sí. Eso es muy grave, oye, perdona que ahí me exalto, pero... No, dilo, dale nomás. Es así. No voy a ahondar más, pero yo espero que los auditores de este programa lo comprendan. Aunque no haya ni un solo recurso en manos del Estado, el Estado tiene la obligación de buscarlo. Si es necesario, vaya y páguele a la policía norteamericana para que venga acá, que traiga a sus especialistas, ¿me entiendes? Si es que nosotros no tuviéramos medios. Pero es decir, una de las razones de la tributación, uno paga para que el Estado le devuelva al ciudadano en forma de seguridad, de poder predecir mínimamente la vida, esos bienes, ese bien que se denomina seguridad pública, orden público, uno paga también para eso. Entonces, si el Estado se encoge de hombro y dice, mira viejo, mis recursos son limitados y hasta aquí puedo llegar. Claro. Entonces, en el fondo es como decir, arrégleselas de aquí para adelante usted solito. Claro. Y como dices tú, Pilar, claro, ahí abre la puerta a que el ciudadano diga, bueno, entonces me busco yo mis propios medios, me defiendo yo por las mías. Entonces, se abre la puerta a la autotutela, o bien las personas tienen que resignarse a ser objeto de violencia por parte de terceros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa aún en Colombia, con las fuerzas de autodefensa, con esa desgracia que pasó en Colombia con las FARC. Y es lo que pasó y sigue pasando en México, sí, claro, que es una cosa terrible, terrorosa. Y en Sicilia, en la isla de Sicilia, la mafia siciliana nace por un vacío del Estado. Bueno, siempre la mafia se alimenta de eso. Bueno, entonces son cuestiones que las autoridades y el Poder Judicial, en cuyas manos está no resolver, pero por lo menos resolver judicialmente este tema, deberían considerar. Pero en relación con esto, y con esto vamos a cerrar el tema, esto se ha reiterado en Viña, pasa en la subida de Ecuador, pasa aquí en el tema de la zona del mercado. Pero ¿qué pasa con los afectados? Porque, Rodrigo, porque resulta que tus representados pueden deducir cuántas acciones civiles y criminales existen. Pero aquí hay un responsable que, independientemente de la labor que tiene la autoridad, están los tutelados. Yo veo que en Valparaíso, con profunda tristeza, parece que a los tutelados, no a todos, pero son los tutelados, entiéndase los porteños, parece que a muchos no les importa nada esta situación, que son estos mismos que se paran aquí abajo en la Plaza Aníbal Pintos, aquí debajo de nuestro edificio. Esos son tutelados y no les importa nada. Es cierto, aquí eso devela que aquí tenemos un problema normativo y de valores
y de espiritualidad, incluso diría yo, muy grave. Vertebrar mundo en común es uno de los grandes desafíos que tenemos hacia el futuro inmediato. Cuando el otro día yo escuchaba autoridades diciendo Chile no se cae a pedazos, que ya es esa típica orden de partido que viene de ciertas agrupaciones políticas donde han salido todos como mantra a decirlo, bueno, eso ocurre precisamente porque yo diría que al revés, o sea, las cuestiones más básicas de una sociedad, como tener un mínimo de valores que compartir, que hacen posible la vida en sociedad, no se está dando en Chile. No se da. Entonces, vertebrar eso es uno de los grandes desafíos. Va a ser un camino difícil, requiere, por decirlo así, un momento de orden público importante por parte del gobierno central, requiere estrategias pedagógicas que tienen que ser apoyadas desde diversos sectores. Por eso que también la ciudad puede ser un momento o una instancia, pero óptima en la tarea de pedagogizar, de vehicular la importancia de contar con un mínimo de valores por encima de lo que a cada quien le gusta. Estas subjetividades exacerbadas, digamos, son uno de los grandes riesgos que tenemos para poder continuar hacia el futuro. Estoy de acuerdo. Entonces, es por eso lo que tú ya hablas de tutelados que están, por decirlo así, sin ningún ánimo de colaborar en estos fenómenos, todo lo contrario. Ellos están de espaldas a muchos ciudadanos, haciendo las de Kiko y Caco, se comportan como si fueran los dueños de todo, con desprecio a todo el mundo. Bueno, esa gente hay que aislarla, y también hay que educar, mira, ese es un tema que da para largo. Eso es para otro programa. Es para otro programa. Sí. Rodrigo, vamos a lo nacional, que está totalmente relacionado con lo que acabas de decir, o sea, muy imbricado con esto último. Nos quedan como medio minuto para plantear el tema. Vamos a ir luego a la pausa musical y después tenemos nuestro segundo bloque. ¿Viste el debate anoche? Lo vi. ¿Qué te parecieron los candidatos? A ver, ¿qué te pareció el debate en general? El debate es muy empobrecido. Perfecto, estoy de acuerdo. No se abordan temas. Un punto, de acuerdo. Ya, los candidatos, ¿qué te parecieron? Una mucho peor que el otro. Una mucho peor que el otro. Bien, tercera pregunta. Mirando a Chile, no en los 4 años siguientes, porque Chile es mucho más que 4 años. Chile no se agota en 4 años ni en un gobierno, aunque un gobierno nos puede desgraciar la vida, como lo ha hecho este actual, en muchos ámbitos. Pero se agota mucho tiempo más. Podemos pensar en 10, 15 años, 20 años. ¿Tú crees que alguno de los candidatos, en este caso los dos que van a la segunda vuelta, ha tenido esa mirada de futuro? No. No. Ya, no. Vamos a ir a la pausa musical y luego volvemos ahí para conversar este asunto. Queridos auditores, Rodrigo, también para ti, vamos a aligerar un poco el tanto comentario negativo con una canción antigua del famoso Charles Trenet, padre de la canción francesa, que fue acusado de ser colaboracionista de los nacionalsocialistas alemanes, que volvió a Francia después de ser, comillas, rehabilitado y que fallece en 2001. La canción es La Mer, el mar, la mar. Los dejamos, auditores, con esta canción y volvemos en un minutito más. Queridos amigos, hemos regresado a Revelando de día miércoles 10 de diciembre del 2025, uno de los últimos programas del año, todo hay que decirlo. A muy poquitos días de las elecciones de la segunda vuelta presidencial, que es este domingo. Recuerden, auditores, voto obligatorio, votar, si no, no se puede criticar. Eso de que yo no soy político, no es verdad, todos hacemos política y sociedad, política y el hombre, política y la actividad en la ciudad. Eso es vital, hay que tenerlo presente. Yo creo que hacemos política hasta cuando decidimos comprar una marraqueta y no una yuya. Si todo es política, hay que hacerla, hay que hacerla y hay que votar. Cuando se pierde la posibilidad de votar, la gente se queja. Así que, auditores, a votar es súper simple, son solamente 2 nombres. Bueno, escuchamos esta canción fantástica, qué bonita, es que romántica, que le gustó aquí a mi invitado, a don Rodrigo, que estuvo cantando. Esa parte no va a salir en el programa, lamentablemente. De Trenet, La Mer. Y volvemos, quedamos ahí suspendidos con el tema del debate de ayer. Dice Rodrigo Díaz Lluvero, uno lo hizo mejor que la otra.
le pregunté yo si es que alguno de estos candidatos, y todos en general, a los 8 que estuvieron ahí, miran a Chile no para los 4 años siguientes, sino las políticas de aquí a 50 años. Yo nunca oí a un candidato hablar ni de la corrupción ni de las relaciones internacionales. Sí. A mí eso me impactó. Yo sé que hay problemas acuciantes, seguridad y el crecimiento, pero... Sí, hay una novela que ahora se está a poner muy de moda. Hay, El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Ay, uy. Ya, eso es Congo, aparece citada ahora en un prólogo que se le hace al libro que recién sacó Pablo Ortúzar, que lo estaba leyendo. Ah, sí. El libro Dignos. El prólogo lo hace Oscar Landerreche. Y Landerreche hace la mención... socialista, ¿no? Sí, Landerreche hace la mención al corazón de las tinieblas, y creo que fue una muy buena y acertada mención, porque esta novela de Conrad lo que nos muestra es un personaje, un militar, que está completamente decepcionado de lo que es la vida en Bélgica. Sí, esto se puede de origen una película, dicho sea, que se llama Apocalipsis Now. Pero claro, tú sabes que no mucha gente sabe que Apocalipsis Ahora, de Francis Ford Coppola, que fue la filmación de esa película, fue horrorosa y dejó en la quiebra más absoluta a Coppola, está basado en el libro de Conrad. No mucha gente lo sabe. Bueno, la cosa es que este sujeto decepcionado de la cultura en la que se mueve, esta cultura europea, tan enamorada de la razón, bueno, y al final son capaces de ir a invadir un pobre pueblo como el Congo, de la novela, o Vietnam en los Estados Unidos. Sí, ¿ya? Claro. Pero resulta que ocurre que cuando estos personajes, en este caso Marlowe, emprende el viaje hacia el Congo, la hoy día conocida como República Democrática del Congo, sí, bajo el mandato de Leopoldo II, que se adueñó del Congo. Así es. El Congo belga. El Congo belga, así es. Pero el tipo queda horrorizado de lo que ve. Sí. Tanto lo que hicieron los belgas como también los propios congoleños. Ve el infierno. Sí. Después se encuentra con este militar que ya es delirante, Coronel Kurtz, y vuelve transformado de alguna manera, con la moral en el piso, en una suerte de reconciliación a regañadientes con aquella misma sociedad de la que salió. Y lo que Landerreche de alguna manera propone es que muchos chilenos en 2019 se embarcaron un poco, ¿qué diría?, casi estúpida y tontamente, en la idea de que con la violencia íbamos a un Chile mejor. Iba a surgir la luminosidad de algún lado, pero rápidamente, igual que el ejercicio conradiano, los que se embarcaron en el viaje, lo único que vieron es cómo se liberaban verdaderas pesadillas en el horizonte. Y entonces eso nos trae de vuelta, igual que Marlowe, al mismo lugar del que habíamos salido, el Chile de la transición. Claro. Y nos obliga a volverlo a mirar por primera vez. Estábamos tan mal, era tan insoportable ese Chile. Tanta desigualdad, porque eso es lo que decía. O bien frente a las pesadillas que de pronto se empezaron a liberar en este país. Al igual que ese soldado, terminamos en una reconciliándonos, aunque sea a regañadientes, aunque sea en el trauma, con aquel lugar del que habíamos salido. Y esto te lo digo a propósito de una mirada de largo plazo. Una mirada de largo plazo yo creo que exige entender que permíteme usar un concepto de otro autor que me gusta, Fernando Savater. Él habla mucho, criticaba mucho las soluciones clarifinantes, le llama él. ¿Cuál es el ejemplo de una solución clarifinante? Me duele la cabeza, entonces si me tomo el frasco completo de aspirina se me va a pasar. Sí. Al final, digamos, esa solución obviamente que me va a empeorar en vez de mejorarme, digamos. Y a lo mejor sí me va a curar el dolor de cabeza, pero me va a provocar dolores mucho peores que el de la cabeza. Entonces, esa debe ser una de las grandes lecciones. Y la otra yo diría, entender que la riqueza de un país, por encima de cualquier cosa, es convivir. Mira, el paraíso no se conoce hasta que se ha perdido. Esa es una ley de hierro.
Y yo creo que nosotros no nos hemos dado cuenta de que la verdadera riqueza consiste en actos tan aparentemente banales como ceder el asiento en un bus, encontrarnos en un bar a compartir, poder caminar por una calle, que la calle esté limpia, claro, que la gente no se ande acuchillando en las calles. Convivir es la gran riqueza de un pueblo, aunque no tengas los bolsillos llenos de dinero. El haber trastocado las cosas y creer que la riqueza es que quién tiene el bolsillo más grande, pero despreciando o arriesgando la posibilidad de la relación con el otro, arriesgando la posibilidad de proyectar el espíritu en las cosas que nos circundan. O sea, no puede haber un momento más barbárico que aquel en donde se anula por completo la proyección de la espiritualidad en las cosas y se recurre a quemar iglesias, a destruir las plazas, a ensañarse con las cosas, digamos, vaciándolas por completo de significado. Ahí hay una tensión que habla a las claras de un momento de derrumbe, qué sé yo. Bueno, yo creo que la mirada de largo plazo de Chile, que yo he echado de menos en la política en general, es volver a colocar el acento en la importancia del convivir. Se requiere una estrategia. Mira, Chile podrá exportar más, podrá un montón de cosas. Más carretera. Más carretera, ya que necesitábamos hacer inversiones de la carretera eléctrica. Sí. Bueno, pero ninguna de esas cosas tiene sentido si no hay verdadera sociedad. Y eso también supone valores compartidos. Poder convivir, mínimamente. Entonces, eso, hay que redefinir el sentido de la riqueza también. Rodrigo, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, porque hoy día mucho del tema de estar bien se mide en si cambiaste el auto, si viajaste al extranjero o no, dónde vives. Y mucha gente valora eso, si la plata, aunque la plata, tu dinero haya salido del narcotráfico, no importa, no es tema. Rodrigo, tú que fuiste candidato a la alcaldía de Valparaíso independiente, y muchas veces recordamos, hicimos presente que estabas ahí todos los días en la calle Prat con un calor o un frío terrorífico juntando tus firmas. Tú que formaste parte de ese grupo de personas que quiso ser alcalde, que postuló a la alcaldía, de hecho, y has estado en la política. Tu mirada con respecto a la postura no solo de los dos candidatos, sino en general, candidatos a diputados, candidatos al Senado, no voy a seguir, pero en general, ¿es mala? O sea, ¿tu visión es mala? Haciendo presente que también hay que pensar en lo próximo. Si el tema del control de la delincuencia es un tema próximo. Pero ¿tienes mala visión? Yo creo que hay gente valiosa en todo. ¿Ya? Hay gente mediocre en todo. ¿Ya? Pienso que hay una cierta farandulización de parte de algunos sectores. Eso me parece un fenómeno muy preocupante. Una idea de explotar al máximo el vaciamiento que tiene la política también por parte de otros sectores. Ya. Aparecen formaciones políticas que se nutren del hartazgo frente a las formaciones tradicionales, como pensando que con eso, reman para sí mismos, pero no se dan cuenta cuán irresponsables son en una mirada de largo plazo, porque el país necesita formaciones políticas que tengan una dirección, que aspiren a tener una dirección. Cuando una formación política no la tiene, ni siquiera aspira a tener dirección, solamente nutrirse de la rabia que tiene la comunidad con el resto de los sectores. Eso también me parece irresponsable. Ahora, mira, yo considero que Chile en este minuto está atravesando y lo vengo planteando desde la campaña, o sea, hay una situación que casi es prepolítica, por decirlo así, porque la política en un sistema democrático requiere ciertas condiciones para poder funcionar, requiere ciertos valores que deben predominar en la sociedad para poder tener posibilidades de éxito. Requiere un clima. Entonces hoy día yo pienso que ese clima está muy dañado, hay mucha rabia, hay mucha desconfianza, y eso también va a tener que ver con aquello con lo cual va a tener que lidiar el futuro gobierno. O sea, si las encuestas no mienten, yo diría que las elecciones que vienen están prácticamente definidas. ¿Crees que es así? Sí, absolutamente. Ya, no te atreves a aventurar un porcentaje, ¿no? Sí me atrevería. A ver. Yo creo que el porcentaje de esta elección va a ser parecido al ¿El del 22?
al plebiscito de salida del primer proceso. Es que yo estoy en esa postura. Yo también, digamos. De hecho, tengo una apuesta hecha. Yo también, ese viene siendo mi pensamiento hace un buen rato, así que coincido contigo plenamente, Pilar. Pero el escenario que va a tener el futuro gobierno es un escenario donde la incertidumbre va a estar marcada por las incapacidades para poder convivir. Y vuelvo a ese tema. Ya. Vamos a cerrar el capítulo nacional. No, pero un momento. La izquierda ya ha anunciado, de hecho, aquí al frente a la Plaza Sotomayor, a la Plaza Aníbal Pinto, había un cartel, no sé si está todavía, donde dice, título, La derecha mata. Y aparece la figura del brigadier Krasnov, que está en Punta Peuco. Y debajo de Krasnov, que se ve muy estupendo por lo demás físicamente hablando, porque lo tomaron cuando estaba en servicio activo, aparece un reguero de sangre. Ay, sí, esa es la propaganda. Y creo que la izquierda radical, las izquierdas, pero sobre todo la izquierda radical, ya está en campaña para, a contar del 11 de marzo, naturalmente, hacer un poco lo que le hicieron a Sebastián Piñera. Mi pregunta es, y esto no es por asustar a nadie, porque esto lo piensa muchísima gente, porque a la izquierda no le gusta que las derechas o los conservadores o los liberales lleguen al poder. A ellos eso no les gusta. El juego democrático para ellos no es válido. Y no es válido, y si llegan las derechas al poder, menos válido. Entonces mi pregunta es, tú, abogado de ejercicio libre de la profesión y del ambiente político además, ¿qué crees que debe hacer el próximo gobierno para enfrentar, cómo se enfrenta esta incivilidad, este desorden, esta falta de entender lo que es la convivencia y la vida en sociedad de mucha gente? ¿Qué se hace, Rodrigo, tu ministro, ponte tu delegado presidencial, que vas a obedecer las órdenes del Ejecutivo, pero ¿para dónde apuntas tú? Bueno, lo primero es algo que me parece que desde ya está haciendo los grupos que acompañan la alternativa de José Antonio Kast. ¿Ya? Ampliar la base de apoyo. Ok. O sea, lo primero es tratar de sostenerse no solamente con los míos más directos, sino que ojalá incorporar en el gobierno figuras del mundo ciudadano que sean percibidas como legítimas por amplios sectores de la población. Mientras mayor legitimidad de inicio tenga el gobierno, yo creo que es una mejor señal. ¿Ya? Eso ayuda a pacificar los ánimos. Sí. Después, yo creo que no debe abusarse y eso es un tema no menor, pero las soluciones de fuerza tienen que ser medidas, graduadas, tienen que ser manejadas con ciertos niveles de inteligencia. Mira, hay ciertos grupos que van a tratar de que las soluciones de fuerza provengan del gobierno para hacer un gallito con eso, para tratar precisamente de romper la legitimidad, de que ojalá haya gente que pierda los ojos nuevamente y muera. Y muera si es posible. El mártir, claro. Exacto, entonces evitar un mártir. Darle mártires a los contrarios es una cuestión que es de toda lógica. Sí. Reglas claras. Yo creo que hay que tener reglas claras y dar señales de orden público importantes. La protección de los espacios públicos, mira, está absolutamente acreditado. Cuando se recuperan espacios públicos, y eso tiene que ver con los temas de comercio ambulante ilegal, al nivel en que han proliferado en ciudades como la nuestra, como Valparaíso, cuando tú despejas, cuando tú recuperas los espacios públicos, recuperas infraestructura que hoy día está en el contexto de abandono, automáticamente la sensación de seguridad se incrementa. Sí, claro que sí. Si el gobierno es capaz de dar señales de orden público que le devuelvan parte de la seguridad a muchos ciudadanos, va a contar con una base de apoyo ciudadano muy notable. Yo te digo que ahí, en la medida que se amplían los niveles de apoyo ciudadano, el gobierno va a tener mucho más margen de maniobra. Entonces, para poder ensanchar ese margen de maniobra, yo diría, en el inicio, en lo próximo, ampliar la base de apoyo es una cosa, señales claras en materia de orden público. Perfecto. No caer en la tentación, ya es un tema más estratégico, de empezar a brindarle mártires a aquellos que quieren desestabilizar al gobierno. Claro, que lo van a pretender. Es como decían los españoles de la transición, de la ley a la ley, pero con toda la fuerza de la ley. Permíteme resaltar algo acá, en los espacios de tu programa. No debemos olvidar, porque quedará para la historia, estoy seguro, el gesto que tuvo Eduardo Frei, por supuesto, en este momento que está viviendo Chile, porque el tipo ha sido
de mucha valentía, hipotecando probablemente. Yo creo que él ya no tiene ninguna pretensión de ocupar ningún cargo, pero él hizo una señal muy poderosa para darle sustento, estabilidad a lo que puede ser un futuro gobierno. Totalmente de acuerdo. Y para él, bueno, ya lo hizo para el rechazo, recuerda el proceso constituyente número 1. Él apoyó abiertamente la opción del rechazo y dio sus fundamentos políticos y jurídicos. Sí. Y creo que hizo lo mismo ahora. Sí. Porque él evidentemente él es demócrata cristiano de toda la vida. Hay un tema desde su padre, gran estadista, gran presidente de la República. Le tiene que haber costado esto. Pero él está pensando en el bien de Chile. Es que él, claro que no aspira a ningún puesto, naturalmente que no. Le tiene que haber costado lo suyo. Pero lo hizo pensando en el bien mayor, que es lo que desgraciadamente los políticos en Chile, no digo que todos, pero la mayoría no piensa. Los políticos, por regla general, hoy, 2025, diciembre del 2025, están en la pelea pequeña, están en la chimuchina, están en el cargo, están muchos disputándose cargos y eso es terrible, porque terrible y malo, porque como tú has dicho y de hecho hemos conversado en el acápite de lo nacional, Chile no se agota en 4 años, no sacamos nada, son muchos años. Chile tiene una historia corta. Obviamente. Y de hecho, perdona, ya que lo menciona, déjame pasar este dato, o sea, este mensaje. Yo creo que a esta altura debe existir una convicción por parte de los que van a integrar este eventual gobierno de José Antonio Kast, de que si llegan al poder, a los cargos, digamos. A los cargos. Bueno. Por 4 años, para al término del 4º año, volver a entregarle el cargo a las mismas personas que estuvieron ya, sería un fracaso. Es un fracaso absoluto. Estoy totalmente de acuerdo. Y sería muy terrible además, porque este eventualmente es un gobierno en el que hay muchas esperanzas cifradas. ¿Por qué? Por sus discursos, naturalmente. Sí, claro. Por sus discursos, por los discursos del líder y los discursos de todos los que han formado parte de su partido y de los que son senadores electos y diputados, etcétera, etcétera. Sería un fracaso terrible que así fuera. Por eso es difícil la tarea que tienen. A eso podemos coadyuvar muchos, cada uno dentro de su... Eso es cierto. Yo creo que las personas que con un mínimo sentido de la patria, esto tiene tintes patrióticos, te diría yo. Evidentemente. Deben cada uno en el lugar que corresponda contribuir a colaborar para que al gobierno le vaya bien. Pero claro, y alguien nos podrá preguntar, oiga, don Rodrigo, oiga, señora Vilar, pero ¿a colaborar en qué si yo tengo mi puesto? En mi puesto de empanada, desde su puesto de empanada, pues hacerlas de buena calidad, extender boletas, no vender a la mala, mantener limpio el sitio, y eso lo puede hacer el que vende la leche y el empresario que tiene que pagar a sus trabajadores como corresponde y que no tiene que hacer extrañeza, por decirlo de alguna manera, y los señores integrantes del Poder Judicial llegar a los puestos más importantes del Poder Judicial como se debe y no como se quiere, y dictar fallos que estén acordes con el derecho, pues. Por supuesto. O sea, ¿todos podemos? Sí, todos podemos. Y la fuerza pública, utilizar la fuerza en el ámbito de su competencia y punto. Lógico que sí. Vamos, Rodrigo, porque ya desgraciadamente nos quedan como 5 minutos. Lo internacional. Tu mirada con respecto a la situación venezolana. Yo sé que no tienes ninguna bola de cristal y lo de Venezuela es difícil, muy complicado. Y nos afecta porque Venezuela desestabiliza la región. Absolutamente, y no porque Maduro si es de derecha, de izquierda, no, que yo creo que él no es nada, está en esto que no es nada, pero ¿cuál es tu mirada con respecto a eso? ¿Qué crees tú que podría pasar? Bueno, Maduro ya aparentemente sí ha sido su gobierno contactado por los Estados Unidos, que pragmáticamente han instado a Maduro y a todos los adláteres de él a irse del gobierno, entre comillas, por la buena. Cosa que ya quedó claro que no va a ocurrir. Venezuela se ha atrincherado, el gobierno venezolano. Entonces ahí es donde viene la cuestión, porque yo creo que es inminente una intervención de los Estados Unidos. ¿Y cómo crees tú que podría ser esa intervención? Porque hay de varios tipos, pues. Desde esas quirúrgicas como la del Mossad israelí, ¿te acuerdas el tema de los Vipers, de los de Hamas? Panamá. Bueno, van a bombardear infraestructura que es esencial o clave, yo creo que sí. Ya.
Creo que eso se va a acompañar con incursiones terrestres, Ya. con más o menos ciertos niveles de precisión. Ya. O sea, ellos yo creo que ya a esta altura deben tener más que detectada la ubicación de los principales líderes del gobierno, dónde están los principales puntos de resistencia. La CIA ha estado haciendo operaciones de inteligencia en Venezuela ya hace un buen rato, así que eso es lo que yo creo que es muy probable que ocurra. La retórica va subiendo de tono. Ayer o anteayer el presidente de los Estados Unidos decía que, lo dijo así, con esta frase: Maduro tiene las horas contadas. Sí, lo dijo. Trump no tiene mucho filtro, pero sí, eso dijo. Entonces, es evidente que la intervención yo creo que viene sí o sí. Te digo particularmente, lo dije en alguna oportunidad, lo reitero, Venezuela es una dictadura y Maduro es indeseable, no creo que sea... O sea, gente que ha hecho mucho daño, ojalá que estén vivos para responder de las tropelías que han hecho él, Diosdado Cabello fundamentalmente. Y los hermanitos Rodríguez. Tipos que además le han hecho un daño a Chile enorme. Pero claro. No, yo acá Claro lo reiteraré. sí. Lo que hizo Venezuela con Chile y con esa idea claro, ese viaje a Cúcuta que hizo Piñera. Sí. Que ha sido muy sacado de contexto las cosas que él dijo, pero lo que él hizo fue tomar lo mejor del manual de Fidel Castro con el Mariel. Para quienes no saben, bueno, hicieron el Marielito, los venezolanos dijeron, así que el señor Piñera habla de presos políticos, bueno, nos mandó los presos de las cárceles comunes. No los políticos. No los políticos. Nos mandaron presos de las cárceles comunes. Yo estoy convencido que así fue. Esto fue una represalia. Yo también. Fue una represalia. Son unos canallas por haber hecho algo así. Sí. Aparte, han intervenido militarmente dentro del suelo chileno. Yo no me acuerdo el asesinato acá de este militar. De Ojeda. Claro, el teniente Ojeda. Eso es una barbaridad. Pero claro, pues y aquí no se le ha dado ninguna importancia. Y fue una verdadera declaración, porque ¿cómo es posible? Claro, tuvimos en el gobierno gente que ha recibido dinero directamente del gobierno de Venezuela. Sí, esto es todo es anómalo aquí. Si fue una declaración de guerra. Ahora, sin embargo, te debo decir, Pilar, las intervenciones militares de los Estados Unidos, a mí te prometo que me ponen los pelos de punta. También no me gusta. Te desestabilizan, porque tú piensas en Vietnam y piensas en Afganistán. Crean mucha desestabilización. Sí, claro. Y pienso en Irak. Y pienso que al final esa intervención puede traer olitas el punto es cuál es la solución ahí. No, claro, estamos en un punto. El menor de los males. Exactamente, estamos en un punto ya que está. Ok, ya. Acabas de abrir la bola de cristal. Después vamos a conversarlo porque a ver cómo te fue con la predicción. Rodrigo, el virus K, que a ti te interesaba mucho. El virus K, rápidamente. Se habla de una nueva mutación de la gripe común. Sí. Esto ya está en Europa y dicen que es una gripe aceleradísima, que está con unos síntomas muy brutales en corto tiempo, que las terapias tradicionales no están funcionando, y ya por primera vez el Ministerio de Educación en el Reino Unido ya está anunciando la posibilidad de restringir las clases de los alumnos, y ya se estaba pensando en confinar a adultos mayores. Bueno, y eso me hace reflexionar sobre lo que nosotros vivimos. Ya vimos cuán afianzados científicamente están los conocimientos sobre los virus, sobre estos patógenos. Es decir, la ciencia impuso con el COVID un protocolo de acciones que después el tiempo mostró que estas acciones fueron incluso más perniciosas, muchas de ellas, que los males que se pretendían evitar. Entonces, la cuestión que yo hago acá desde ya es la siguiente reflexión. Sepan los auditores de la radio Portales que la gripe K ya viene en camino a América del Sur. Tiene que venir. Y va a llegar probablemente antes del próximo invierno a Chile. No vayamos a repetir igual que el virus de la pandemia, el COVID-19. Ya, esa es la cuestión. ¿Te acuerdas que todo se desató en marzo? Pero Pilar, por lo mismo. El 20. Y ahora soy yo quien te entrevista a ti. ¿Tú aceptarías ser encerrada nuevamente? Encerrada no, pero cuidada sí. Entiéndase, mascarillas. Mascarillas sí. La aceptaría perfectamente, pero ese encierro dramático, eso de que tú no podías andar en ningún sitio, ese tema que tenías que teletrabajar, que entre paréntesis como 3.000 funcionarios públicos que siguen teletrabajando, no
No, yo tampoco lo aceptaría, No. y ahí prefiero que me metan preso. Ya, no, yo no tiene sí tanto, pero No, es desobediencia civil, pero- es decir, me van a ver caminando pero igual. hay una Mascarilla estoy de acuerdo. Sí, la mascarilla totalmente, que de hecho debíamos usarlo ante un resfrío común, por Oye, último, por solidaridad con el Ya, otro. y rápidamente, ya que estamos hablando de esto, ¿y vacunas, oye? ¿Tú te vacunaste contra Sí, el COVID? me vacuné. ¿Cuántas vacunas hubo? 5. Hubo 5. Ya, yo me vacuné de 4. La quinta ya no. Yo llegué a 3. Yo, o 3, sí, no me vacuné de todas, pero yo sí creo honestamente que el virus, el COVID-19 mató gente. Yo tengo muy cercanos que estuvieron a punto de morirse, Sí. sin duda, y otros que quedaron con unas secuelas horribles, producto de la enfermedad. ¿Y la vacuna mató Es una gente realidad. o no? La vacuna que yo sepa, no. Probado, no. Ah, No hay ninguna mira. prueba mundial que diga que la vacuna mató. Hay gente que dice que, como el secretario de Salud norteamericano, el Kennedy, que la vacuna sí, que es antivacunas él, ha provocado una serie de desastres físicos. ¿Los conocemos con certeza? No, pero mira, me gustaría mucho que los auditores de tu programa, ustedes que están escuchando a esta hora nuestro programa, sería bueno que contaran su experiencia, porque hubo gente que dice que se empezó a sentir más mal después de que se vacunó que antes. Sí, pero no sé, eso es un tema que hay que estudiar. Pero lo cierto es que el virus existió y salió de China. Salió de Wuhan, listo. Se acabó nuestra conversación, mi querido Rodrigo No, Díaz no puede Lluvero. ser. Sí, pues que si así el tiempo es implacable. Bueno, pero de todas Pendiente. maneras, el tema gripe K ya lo tendremos que seguir en el tiempo, porque Sí, queda pendiente sí. ese también, ¿no? Sí, hay una comunidad autónoma española que no recuerdo en este minuto cuál es, que ya estaría implementando el uso de mascarillas. Oye, ¿y qué otro tema se nos quedó? Se nos quedó el Kennedy Center y Donald Trump Ay, como maestro de ceremonias en la entrega de los premios. Oye, me impresionó ver al grupo Kiss. ¿Te acuerdas de Kiss, que eran locates como una cabra con ese pelo Sí. diabólico? Oye, los Kiss tienen como 80 años y hizo una cosa impresionante verlos. Y al Sylvester Stallone, al que también premió y que está con el pelo, la típica del Gringolandia, con el bisoñé y la cara muy operada, Muy y la operada. Gloria Gaynor. Sobreviviré. Le entregó el premio a él, porque como el Kennedy Center es un sitio del poder demócrata, él dijo, no, yo entrego los premios. ¿Y a ti Entregó- no te gustó eso? Sí, lo encontré fantástico, Yo lo porque encuentro además fantástico, apareció ¿no? Melania, que es mi ídola. No, Melania es, Perdón. es ídola, ¿eh? ¿Me La puede verdad que sí. decir qué mujer se ve bien con hawaiana? Melania. Solo Melania. Melania se ve bien con todo. Es Claro, estilosa. es una ¿eh? cosa terrible, Ya, es, bueno. es atentatoria contra los derechos humanos. Rodrigo Díaz Lluvero, muchísimas gracias, un agrado. Faltó el canto público, porque en Faltó. privado me cantaste la canción de Trené. Y auditores, que tengan una estupenda tarde, gracias por sintonizarnos, buen fin de semana y vayan a votar el domingo. Sí, ahí estamos todos. ¿eh? Ya, vamos a votar, si además no se demora nada, son Nada. dos alternativas, una y uno. Una y uno, Nos tal faltó cual. un UNE. Por No, eso nos se faltó, pues. Un UNE. Ya. Muchísimas gracias. Buena tarde. Chao. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.